Muy bien, abre mis ojos espirituales. Abre mis ojos espirituales. Es el título del tema de hoy. Y bueno, hemos traído una serie de ya varias semanas hablando acerca del reino de Dios y con este tema, estamos culminando aproximadamente 2 meses de haber estado predicando y enseñando acerca del reino de Dios. Obviamente la cereza del pastel es el fin de semana que vamos a tener nuestro congreso de aniversario titulado Venga tu reino. Así que abre mis ojos espirituales, versículo de memoria, segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 17, que dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de necesitamos tener visión espiritual, necesitamos tener ojos espirituales abiertos. Dice la introducción: no podemos ver el reino de Dios con nuestros ojos físicos. No podemos tocarlo o escucharlo, pero está ahí. Jesús nos aseguró que entre nosotros, que está entre nosotros, al alcance de nuestra mano y disponible para todo aquel que quiera entrar y vivir en él. El problema es que ese reino está en un ámbito espiritual. No lo podemos ver, pero si lo entendemos y aprendemos a caminar en sus principios, veremos sus resultados florecer en nuestra vida. ¿Ok? Este es el tema del asunto. Este es el punto central de todo el mensaje del reino de Dios. Un mensaje, una intención divina desde el paraíso, fracasó por el pecado, por el hombre. Una intención divina con el pueblo de Israel, fracasó por el pecado del hombre. Vemos solamente pequeños vislumbres de ese reino en la historia de Israel, pero finalmente traído y demostrado, ejecutado, ejemplificado, modelado por Cristo cuando Él estuvo en la tierra. Finalmente, el reino de Dios es el centro del mensaje bíblico, ¿ok? Cómo Dios ha querido entrar en comunión con el hombre, con su perfecta creación y toda la historia de la redención, para que finalmente se cierre un paréntesis eh, que creemos será de 6,000 años y se establezca finalmente el reino de Dios a nivel físico, ¿ok? Em, cuando Jesús regrese y establezca el reino de Dios, es como decir, bueno, vamos a hacer las cosas como debieron haber sido antes del pecado, ¿no? Y se va a establecer el reino de Dios. Mientras tanto, el reino de Dios está en la tierra, pero en un ámbito espiritual. No lo podemos ver, no lo podemos sentir, oler, palpar, a menos que el Espíritu Santo en algún momento dado nos dé una, una pequeña, eh, 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 un pequeño vistazo que a veces las personas en la iglesia tienen digamos, esa bendición de Dios de ver por un momento, ¡fum!, ven algo, ven ángeles, ven fuego en el altar, o sienten una fragancia como de flores, la fragancia del Señor, o escuchan una voz, o tienen algún sueño. Entonces, ese reino está entre nosotros, ya está acá. No es en el tercer cielo, ahí obviamente está el reino de Dios y un día vamos a entrar allá, pero ya está aquí, ya está entre nosotros. El problema es que no lo podemos ver, no lo podemos palpar, no lo podemos sentir. Por eso tenemos que caminar por fe, porque en la palabra de Dios, Dios el Padre nos dice cómo es ese reino que ya está entre nosotros, pero que no lo podemos ver. Así que vamos a repetir un versículo que vimos la semana pasada, en el estudio de la semana pasada, en el punto número 1. Dice, según Lucas 17:21, ¿dónde está el reino de Dios?
Lucas 17:21 dice, ni dirán, helo aquí o helo allá, es decir, no va a ser un reino físico, no es que van a decir, mira, ahí está en ese valle o ahí está en Estados Unidos, en Nueva York, mira, ahí está el reino de Dios. No, sino que es espiritual. Por eso dice, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. O sea, ya llegó, ya está aquí, está entre vosotros. No lo podemos ver, no lo podemos palpar, no lo podemos sentir, no lo podemos oler, no lo podemos gustar, pero está ya entre nosotros. ¿Ok? Entonces, si nosotros hacemos, por ejemplo, si nosotros hacemos con nuestra mano así, ya ahí estamos tocando el reino de Dios. Solamente que no está en el ámbito físico, está en el ámbito espiritual. ¿Cómo hacemos que los frutos del reino broten en nuestra vida en el ámbito físico? Pues hay que caminar en esos estándares. Lo más difícil ya está hecho. ¿Qué es lo más difícil? Entrar. Entrar es lo más difícil. Es imposible para el ser humano de manera, eh, eh, que él lo haga por iniciativa propia. Tiene que ser a través de la gracia de Dios, de la salvación, a través de Cristo Jesús, que entramos al reino, pero usted y yo ya entramos al reino, ya estamos en el reino. El reino de Dios no está allá, no está acá, he aquí, está entre vosotros. Ya está aquí el reino de Dios. Ahora, para que esos reinos arrojen sus frutos en nuestro ámbito natural, es decir, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestro hogar, en nuestro ministerio, en nuestras finanzas, nuestra salud, etcétera, para que arroje esos frutos en nuestro ámbito, tenemos que aprender a caminar en los estándares del reino espiritual, pero estando en la tierra. Y aquí es donde entra la validez y la importancia de los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, la palabra de Dios, los estatutos de Dios, los lineamientos que nos da la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no lo podemos ver. No es que digamos, mira, ya hay un ángel, mira, aquí hay un fuego, aquí hay una paloma, aquí hay un aceite de unción, vamos, no es así. Tenemos que aprender a caminar por fe, porque no lo vemos. Como no lo vemos, necesitamos la fe. ¿La fe en qué? La palabra de Dios. Tiene que ser la palabra de Dios, es el mapa, como Dora la exploradora. Soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa. Como Dora la exploradora, la Biblia nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer, cómo me debo comportar, qué debo hacer para sanar mis finanzas, cómo debo tratar a mi esposa, qué debo hacer con la iglesia, cómo debo desarrollarme. Todo eso viene en la palabra de Dios. La palabra de Dios y el Espíritu Santo me capacitan, me equipan para que yo pueda andar en el reino de Dios como lo hizo Cristo cuando estuvo en la tierra y cosechar los frutos de ese reino en nuestra vida. ¿Usted ve a Cristo en algún momento angustiado, preocupado, estresado, deprimido? Ay, ¿qué va a pasar? El dólar está subiendo, México perdió contra Argentina. ¿Usted ve a Cristo angustiado? No. Tremenda tempestad que había en el mar de Galilea y Jesús durmiendo como un bebé. ¿Por qué? Porque Él vive en el reino, está en el reino. Él está desarrollando su vida en lo natural, sujeto a las mismas limitaciones que usted y yo. Tenía que comer, tenía que descansar, tenía que ir al baño, tenía que, no sé, hacer ejercicio para que circule su sangre, etcétera. Pero al mismo tiempo, viviendo con estándares divinos y siendo regido por los frutos del reino de Dios. Por eso Cristo nunca se enfermó.
Cristo no entró en pánico, no entró en crisis económica, no entró en pobreza, no entró en toda la serie de cosas que nosotros nos metemos por nuestro temor, nuestra incredulidad. No, Cristo no atravesó nada de eso, porque Él está confiado en el Padre. Fue tanta su obediencia que fue a la cruz. Fue a la cruz. Así que así como Él anduvo, así nosotros tenemos que aprender a andar. Por lo tanto, contestando la primera pregunta, ¿dónde está el reino de Dios? La respuesta es clara, está entre nosotros. El reino de Dios está entre nosotros. No le busque, no diga, ay, mira, vamos a tal país, ahí está el reino de Dios. No, el reino de Dios está entre nosotros. Es necedad creer solo aquello que nos reportan nuestros limitados sentidos físicos, pero también es fanatismo creer cualquier cosa que se nos ocurra. Ok, aquí estamos viendo dos extremos. El necio, el incrédulo, el ateo, el naturalista, el intelectualista, que solamente cree aquello que pueden percibir sus sentidos físicos. Es completamente una necedad, sabiendo que hay muchísimas cosas más allá de la percepción de nuestros sentidos. Hay frecuencias que mi oído no logra percibir, pero existen. Hay gamas de luz que no ven mis ojos, pero existen. Entonces, es necedad creer solamente en lo que perciben nuestros sentidos físicos. Pero en otro extremo de la soga, también es necedad, es fanatismo, creer cualquier cosa que se le ocurra. No. ¿Cuál es la fe verdadera? La fe verdadera se basa en creer aquello que no podemos ver, pero que Dios dice que es. Por lo tanto, la fe verdadera se basa en esto. ¿Qué debemos creer? Cualquier cosa que no podemos, bueno, pues yo creo en Santa Claus, yo creo en el unicornio rosado, yo creo en cualquier cosa. No, es necedad creer solo lo que mis sentidos físicos me están reportando, pero también es necedad creer cualquier cosa. ¿Qué es lo que debemos creer? Todo lo que no podemos ver, lo que no podemos percibir, lo que no podemos sentir, pero que la Biblia dice que es. Yo no puedo comprobarle la existencia del infierno y yo no creo que ningún hombre lo pueda comprobar. Lo más que ha perforado el hombre en la tierra, en el subsuelo, me parece que son como 15 kilómetros. Y el centro de la tierra está a 4.000, no sé si millas o kilómetros. Entonces, no se puede comprobar. Pero, como este libro lo dice, lo creo. Como este libro lo dice, lo creo. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Porque este libro ha pasado todas las pruebas de fidelidad, de historicidad. Ha sido probado vez tras vez que este libro no es idea de hombres, es la palabra de Dios. Por tanto, la fe genuina no es creer lo que usted quiera, no es creer lo que a usted se le ocurra, no es creer cualquier cosa que usted ve en YouTube. Agarra unas piedras, ponlas allá, ponles aceite y te va a ir bien. Ponte los calzones rojos y barres tu casa y vas a sacar las malas vibras. Pónete este amuleto para que te llegue el amor y el dinero. No, está usted siendo engañado y está perdiendo su dinero. Toda la fe genuina se basa en lo que Dios dice que es, aunque no lo podamos ver. Entonces, el punto número 2, vamos a escribir textual lo que dice 2 Corintios 5, 7, que ya conocemos este pasaje bastante bien, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia? El que anda por vista
es la persona que está andando, siendo guiada por sus percepciones personales. Y el que anda por fe es aquel que anda más allá de sus percepciones, confiando en lo que Dios dice que es, aunque él no lo pueda ver, aunque él no lo pueda comprobar, pero él está creyendo lo que Dios dice que es. Esa es la diferencia. Según 1 Corintios 2:14, ¿cuáles son las limitaciones del hombre natural? Dice, según, 1 Corintios 2:14. ¿Qué dije acá? 1 Corintios 2:14, sí, ok. Pero el hombre natural no percibe, aquí hay una limitación, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender, aquí hay otra limitación, porque se han de discernir espiritualmente. Acá hay otra limitación, no puede discernir, ok. Entonces la respuesta es, ¿cuáles son las limitaciones del hombre natural? No percibe lo espiritual, no lo puede entender, no tiene discernimiento. Obviamente, el hombre, el hombre natural no va a entender por qué usted va a la iglesia a lavar baños. El hombre natural no entiende por qué usted diezma. El hombre natural no entiende por qué usted permite que se le discipline en la congregación, en la iglesia. El hombre natural no va a entender por qué usted paga para ir a servir a un encuentro. El hombre natural no entiende esas cosas porque no tiene discernimiento. Solamente vive en el mundo de sus autopercepciones. Solamente cree lo que puede ver, lo que puede tocar, lo que puede oler, lo que puede sentir, lo que puede escuchar. En cambio, el que anda por fe cree lo que sus sentidos le reportan, pero va más allá y cree también lo que la Biblia dice, aunque él no pueda comprobarlo, aunque él no pueda sentirlo, aunque él no pueda percibirlo, lo cree porque Dios lo dice. Y aquí es donde muchos hermanos fallan, porque me dicen, ya no siento como antes, pastor. Bueno, no es de sentir. Ya no siento, ya no siento. Bueno, que ellos quieren sentir. Si siente, gloria a Dios. Si no siente, gloria a Dios. No tiene que sentir para obedecer. Simplemente camine por fe. En la fe, usted está caminando sobre el agua. Usted no está mirando. No, ay, es que hoy siento diezmar y ayer no sentí diezmar. No, usted hágalo. Hágalo. Lo sienta o no lo sienta. La fe no depende de los sentimientos. Imagínese la fe dependiendo de los sentimientos. Pues por eso su vida está como la montaña rusa. A veces bien y a veces mal. A veces en una cumbre y a veces en un abismo de depresión. Porque la fe no se basa en los sentimientos. Si usted basa sus sentimientos en la fe, usted va a ser de corta duración. Va a ser una persona emocionalmente inestable. La fe, su fe, se debe basar en la palabra de Dios. Lo que Dios dice que es lo que es y punto. Lo sienta o no lo sienta, le guste o no le guste, le parezca o no le parezca, opine lo que diga la cultura, lo que diga el mundo, lo que Dios dice que es lo que es y punto. Viva de esa manera, viva con esa regla. Eso es andar por fe. Andar por vista es ya meterse al terreno de las emociones, de las autopercepciones, de los sentimentalismos. No lo haga. No vaya por ese camino. Si siente que bueno, si siente bonito, qué bueno. Pero si no siente bonito, también hágalo. Ay, pastor, es que yo no soy hipócrita. Yo solo hago lo que siento. Está equivocado, hermano. Está equivocado. Está equivocado. Es que si yo hago las cosas, las hago de corazón. Si no, no las hago.
está equivocado. No es así. No es así. Usted debe hacer las cosas, las sienta de corazón o no las sienta de corazón. Obedezca a Dios. No sea sabio en su propia opinión. Tema a Jehová y apártese del mal. Es sencillo. El que camina por fe, camina en una vida muy sencilla. El que camina en la esfera del sentimentalismo, de la percepción, se complica. Algunas veces acepta, otras veces reprueba. Cuando reprueba le dicen, oye, ¿por qué aceptaste? Ayer aceptaste lo que hoy estás reprobando. Así, pero y empieza a trabarse, ya no sabe qué decir. Porque él mismo se está contradiciendo. Vive una maraña de emociones, una maraña de sentimientos y de argumentaciones. No, no vaya por ese camino. No vaya por ese camino. El hombre natural, ay, perdón, no puse la. El hombre natural se basa solo en lo que percibe. Y nosotros como hijos de Dios no debemos ser más así. Dios nos dio su palabra y su espíritu precisamente para eso, para que ya no andemos por vista, sino mirando lo que no se puede ver, pero que Dios asegura que es. ¿Cómo es el hombre espiritual según el verso 15? El verso 15 dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y aquí vamos a entender el contexto de esta palabrita, porque acá no se está refiriendo a juicio como una crítica. El espiritual, como es muy espiritual, él sí puede criticar. Él sí puede. No, no se está refiriendo a eso. Está hablando de discernimiento, está hablando de juicios, está hablando de entendimiento. En cambio, el espiritual entiende todas las cosas, pero él no es entendido de nadie. Y esa sería la frase correcta. ¿Cómo es el hombre espiritual según el verso 15? Entiende todas las cosas, pero él no es comprendido. Vamos a ponerlo en resumen así. Y dice el texto, el hombre espiritual, mire cómo se parafrasea este versículo. El hombre espiritual entiende todas las cosas, sus porqués y sus orígenes. Y por este entendimiento actúa de manera poco usual y los hombres naturales no le entienden. ¿Mm? ¿Cuántos de ustedes tienen familiares que no entienden lo que usted hace? Ay, ¿por qué ayunas en Año Nuevo? ¿Por qué estás dejando de comer comidas ricas? Oye, ¿por qué vas a trabajar allá a casa de oración? ¿Estás picando piedra? ¿Estás recogiendo? ¿Por qué estás haciendo esas cosas? ¿Te están pagando acaso? El hombre natural no entiende por qué el espiritual, como tiene revelación, como tiene entendimiento de las cosas espirituales, entonces él actúa con base en esa revelación, con base en ese entendimiento, y el hombre natural que no tiene ese entendimiento no entiende por qué él actúa así. Eso es lo que está diciendo el verso 15. En cambio, el espiritual entiende todas las cosas, pero él no es comprendido por nadie. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Qué bonito que le critiquen, que le juzguen por hacer la voluntad de Dios. Bienaventurado. Bienaventurado es si hacen eso con usted. Según Eclesiastés 11:5, ¿cómo es la obra de Dios? Este versículo me gusta mucho, lo he usado en muchas ocasiones. Dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, aquí vemos una clave, tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Esta frase me gusta. Dios hace todas las cosas. Dios es la causal axiomática que produce todos los beneficios que hay en nuestra vida. Dios está trabajando, pero nosotros no lo podemos ver. Ese trabajo, esa labor, sucede en un ámbito
oculto para nosotros. Como no sabes el camino del viento, ni sabes cómo se forman los huesos del bebé en el vientre de la madre, es decir, está oculto a nosotros, así es la obra de Dios, que hace todas las cosas. Usted no se da cuenta que cuando está orando por un familiar suyo, Dios empieza a intensificar una actividad angelical alrededor de ese familiar. Usted tiene a lo mejor un papá duro de corazón. Usted está orando por una sanidad, por un padre duro de corazón, por un hijo en las drogas, etcétera. Está orando. Y Dios empieza a trabajar con una guerra espiritual de ángeles alrededor de esa alma con la cual usted está orando. Pero ¿qué es lo que usted ve? Usted no ve a los ángeles, usted no ve las batallas que se están librando por esa alma, usted no las puede ver. ¿Usted qué es lo que ve? Solo ve el cascarón. Pero usted dice, bueno, mira, ya estoy orando por él y nada pasa, está peor. Mira, ya está, insultó, aventó la Biblia, no quiere. Y usted cree que nada está pasando. Usted cree que nada está pasando. No ande por vista. No ande por vista. No ande por vista. Ande por fe. Crea, aunque parezca que nada está pasando, crea que Dios está obrando. Esa es la clave. Esa es la clave. Si usted no deja de orar, verá la manifestación de esas oraciones en el ámbito natural. Es importante que nosotros no dejemos de orar. Decimos amén. Dios trabaja en lo secreto, más allá de nuestras percepciones. Que no lo veamos no significa nada. Él está obrando a favor nuestro, mucho más de lo que vemos o imaginamos. Y vamos a ir cerrando con el texto de Segundo de Reyes 6, 13, 15, 16 y 17, que, bueno, fue la base de mi estudio de ayer en la iglesia. ¿Ok? Vamos al punto número 6. Lea Segundo de Reyes 6, 13, 15 y responda. ¿Qué hizo el rey de Siria en los versos 13 y 14? Inciso A. Inciso B. ¿Cómo reaccionó el siervo de Eliseo en el verso 15? Vamos entonces al texto. Dice Segundo de Reyes 6, 13. Está hablando el rey de Siria. Y él dijo, id, mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Se está refiriendo el rey de Siria a Eliseo, que descubre todos los secretos del rey de Siria y se los comunica al rey de Israel. Y le fue dicho, he aquí, él está en Dotán. Eliseo estaba viviendo en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Muy bien, aquí tenemos la respuesta del inciso A. Ok, ¿qué hizo el rey de Siria? Vamos a resumirlo poniendo sitió la ciudad de Dotán, la ciudad de Eliseo. Rodeó la ciudad, sitió la ciudad, trajo intimidación, quiso intimidar, ¿verdad? Verso 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Ok, entonces vamos a responder el inciso B. ¿Cómo reaccionó el siervo de Eliseo? Con mucho temor, con angustia, con preocupación, se espantó, como quiera ponerlo, pero con mucho temor. Satanás puede intimidarnos, pero solo a nivel físico. En lo espiritual no tiene poder ni autoridad. Es decir, Satanás puede operar solamente a nivel físico. Satanás va a mostrarnos solamente la parte física. Él no tiene autoridad en lo espiritual. ¿Qué es lo físico? Bueno, un hijo rebelde que no quiere cambiar. Estamos viendo lo físico.
¿no? ¿Qué es lo físico? Bueno, un matrimonio, un esposo endurecido que no quiere ir a la iglesia. Estamos viendo lo físico. ¿Qué es lo físico? El dictamen de un médico negativo. Estamos viendo lo físico. Todo eso es lo físico. Satanás puede intimidarnos a nivel físico. ¿Y qué pasa si nosotros no tenemos discernimiento espiritual? Si nosotros andamos por vista, listo, allá nos quedamos. Nos quedamos en lo físico. Tenemos que aprender a caminar por fe para que veamos más allá de lo físico. Ok, entonces, eh, Satanás opera y nos trata de intimidar a nivel físico, pero no tiene autoridad ni poder espiritual. Esto es importante saberlo. Pero si caemos en la trampa, nos invadirá el temor como al siervo de Eliseo, caeremos en angustia y depresión y quedaremos paralizados para hacer la voluntad de Dios. Esto fue el problema del siervo de Eliseo. Quedó paralizado. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Ya, ¿qué va a pasar con nosotros? Esa es la intención del enemigo. Esa es la intención, ese es el efecto del temor, el efecto de la intimidación. Pero vamos a ver la contraparte de lo que sigue en la historia. Según los versos 16 y 17, responda, ¿qué le dijo Eliseo a su siervo? Vamos al verso 17. Perdón, es el verso 16, ¿no? Sí, ¿qué le dijo Eliseo a su siervo? Ok. Dice, él le dijo, mire qué lindas palabras, no tengas miedo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero acá Eliseo está hablando desde la revelación que él tiene, pero para el siervo de Eliseo estas palabras están huecas, están vacías, son solamente buenos sentimientos, ¿no? No, pero acá Eliseo no está dando buenos sentimientos. Eliseo está hablando con autoridad por la revelación que él tiene. ¿Qué le dijo Eliseo a su siervo en el inciso A? Vamos a poner, no tengas miedo, no tengas miedo. ¿Por qué cree que le habló así? Inciso B, ¿por qué cree que le habló así? Porque Eliseo tenía revelación espiritual. Porque Eliseo tenía revelación espiritual. Inciso C, ¿qué hizo Eliseo en el verso 17? Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra los ojos para que vea. ¿Ok? Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Wow! ¿Qué pasó acá? Bueno, Eliseo ora, Dios le permite al siervo, corre el velo, maximiza las percepciones de los ojos del siervo, corre el velo y ve lo espiritual. ¿Y qué es lo que ve? Se impactó. Carros de fuego, gente de a caballo. Si usted viera lo que pasa en un bautismo en agua, sería tremendo. Usted vería demonios quedarse en el agua. Usted vería una circuncisión espiritual efectuada por el Espíritu Santo. Usted vería a una persona entrar al reino de Dios. ¿Qué pasaría si viéramos el momento de la salvación de un alma? Cómo la luz viene del cielo, penetra y se ilumina su espíritu. ¿Qué pasa en un encuentro? ¿Qué pasa en un tiempo de oración? ¿Qué pasa en la Santa Cena? Si viéramos esas cosas estaría tremendo, pero no las vemos. ¿Qué es lo que hacemos? Obedecemos, andamos por fe, no las vemos, pero sabemos que ahí está sucediendo todo eso. ¿Qué sucede en un tiempo de alabanza y de adoración? Usted vería ángeles alrededor de nosotros. Usted vería fuego saliendo del altar, incienso subiendo a la presencia de Dios. ¿Cuántas cosas veríamos si viéramos lo espiritual?
pero no vemos lo espiritual. ¿Qué es lo que vemos? Lo natural. Y aquí es donde viene la prueba. Usted tiene que creer lo que no ve, pero que Dios dice que es. Y eso es lo que hizo Eliseo con su siervo. Le abre los ojos Dios a través de la oración de Eliseo y el siervo ve y entiende por qué Eliseo vive en paz. Eliseo no le tenía miedo al rey de Siria para nada. No le tenía miedo al rey de Siria para nada. Eliseo no le tenía miedo al rey de Israel. Nada. No le tenía miedo. No. Eliseo sabe quién es. Eliseo sabe quién está con él. Eliseo sabe lo que tiene. Eliseo sabe su autoridad, lo que puede hacer. Eliseo puede ver el reino de Dios. Eliseo no vive en temor. Eliseo no vive en angustia. Eliseo no vive en depresión. Eliseo vivió en el reino casi como Cristo vivió en el reino. Tenemos que aprender a vivir como ellos, que pudo ver el siervo inciso de carros de fuego. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Qué tremendo! Lo que sus sentidos físicos pueden percibir no es todo lo que existe. Tiene que creer, tiene que andar por fe. Eliseo tenía una revelación del reino de Dios y sabía quién estaba con él. Por eso no se dejó intimidar. Cuando tenemos este entendimiento, vivimos confiados porque sabemos que no estamos solos, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuánto nos falta, hermanos? Tenemos que creer. Mientras más creamos, el resultado obvio va a ser la obediencia. La obediencia es un fruto de la revelación. ¿Mm? La obediencia es un fruto de la revelación, pero aún así, si no tiene la revelación, obedezca. La revelación va a venir y le va a abrir los ojos espirituales para que usted vea el reino de Dios. Que su oración sea: Padre, abre los ojos de mi entendimiento, que yo vea la herencia, que yo vea el reino, que yo vea tu rostro, que yo vea tu gloria como te pidió Moisés. No andamos por fe, pero no andamos por vista, andamos por fe. Y queremos, Padre, andar por fe, pero tiene que empezar. A lo mejor usted no tiene grandes revelaciones en este momento de su vida. A lo mejor usted nunca ha visto un ángel, nunca ha visto, no sé, ni siquiera una pequeña sombrita. No ha visto ni una chispita, no ha visto nada. Hay gente que todos los domingos y todos los días ve cosas, ¿no? A lo mejor usted dice: yo no he visto nada. Bueno, empiece obedeciendo lo que Dios dice que es. Crea lo que Dios dice que es. Cuando usted camine en aquello que no puede percibir, pero que Dios le está asegurando que así es, usted va a ver el resultado. Eso va a incentivar su fe, va a decir: wow, de acá yo no me bajo. De aquí yo no me bajo. Usted va a decir: no, 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 no. Nunca, nunca más en toda mi vida voy a dejar de diezmar, porque ya experimenté el fruto de caminar en obediencia. Yo voy a servir, yo voy a caminar bajo autoridad. Entonces, cuando entendemos eso, aunque no veamos el reino, pero empezamos a caminar en sus principios, tarde o temprano, el Espíritu Santo nos va a permitir, ¡pum!, abrir los ojos como al siervo de Eliseo. Abrir los ojos como al siervo de Eliseo. Amén. Gloria a Dios. Vamos entonces a cerrar con el recuadro de la derecha, que se titula Detrás del velo. Satanás solo puede intimidarnos a nivel físico. Él no tiene autoridad ni poder en lo espiritual. Su arma es el temor. Y el temor paraliza al hombre.
La gente que no obedece a Dios, escuche esto, la gente que no obedece a Dios no lo hace porque tienen temor. Temen que al obedecer perderán algo que de alguna manera creen que preservarán si no obedecen. Wow, está tremenda esta frase. La voy a repetir. La gente que no obedece a Dios no lo hace porque tienen temor. Temen que al obedecer perderán algo que de alguna manera creen que preservarán si no obedecen. Sea dinero, sea una relación, sea una posición, sea reputación, sea lo que sea. Ellos no obedecen a Dios porque tienen el temor de perder eso. Y creen que van a cuidarlo, van a protegerlo al no obedecer a Dios. Han aceptado una idea satánica. ¡Wow! Han aceptado una idea satánica, un sentido de autopreservación. ¿Se acuerda que dijo Jesús? El que ame su vida la perderá y el que pierda su vida por causa mía la hallará. Es esto. Han aceptado una idea satánica, un sentido de autopreservación que irónicamente resultará en precisamente lo opuesto, en su destrucción. Tremendo. El sentido de preservación, no obedezco porque quiero preservar, va a resultar en precisamente lo opuesto, en la destrucción. Tremendo. Wow, estoy impactado. Pero Dios nos ha dado su palabra y su espíritu, hermanos, para que veamos más allá de las cortinas de humo que el enemigo nos pone. Si decidimos dejar de andar por vista y empezamos a andar por fe, el resultado inequívoco será una vida de obediencia. No me diga cuánta fe tiene. Muéstreme su obediencia. Ahí es donde está la verdadera fe. Si decidimos dejar de andar por vista y empezamos a andar por fe, el resultado inequívoco será una vida de obediencia. Luego vendrá la revelación. No, no quiera la revelación primero. Bueno, si tiene la revelación primero, gloria a Dios, pero si no la tiene, incluso obedezca, aunque no entienda. Luego vendrá la revelación y nuestros ojos se abrirán para entender y ver lo que hay detrás del velo. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Wow. Y eso es lo mismo que esta noche quiero orar por usted. Es lo mismo que yo quiero orar por usted. Quiero exhortarle a que no ande por vista, a que no dependa su vida de sus percepciones, sino que empiece a caminar por fe en aquello que no puede ver, pero que Dios dice que así es. Y muchos de ustedes ya están caminando en esto, ya están en obediencia. Entonces, si usted, si usted está en obediencia, mi oración va a ser eficaz. Si usted no va a obedecer, bueno, aunque oremos todos los pastores del mundo, nada va a pasar. Entonces, yo quiero orar por usted. Yo quiero orar por usted que la misma oración que hizo Eliseo por su siervo, por su criado, es la oración que quiero hacer por usted. Quiero pedirle que ponga sus manos en sus ojos, cierre sus ojos, ponga las manos en sus ojos. No importa si alguien está junto a usted y lo está viendo, acuérdese que el espiritual entiende todas las cosas, pero a él nadie lo comprende. Ponga sus manos. Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos, alumbra sus ojos espirituales.
los ojos de su entendimiento para que vea más allá de lo que sus sentidos le reportan, más allá del sitio del rey de Siria, más allá de las intimidaciones de Satanás. Abre sus ojos, Padre, que vea tu reino, que vea tu reino y que vea, Padre, carros de fuego, gente de a caballo, y que entienda, mi hermano, mi hermana, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y que amemos tu reino, que caminemos por fe en los preceptos de tu reino, para que podamos cosechar los frutos y la leche y la miel fluyan en nuestra vida. Te pido, Padre, abre los ojos de mis hermanos, abre nuestros ojos para que podamos ver tu reino. Danos la revelación, Padre, de las cosas espirituales, para que caminemos como a ti te agrada, 100% en lo natural, pero 100% en el reino de Dios. Bendigo a mis hermanos, Padre, los pongo delante de ti y te doy gracias por este tiempo de estudio bíblico. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén, amén. Esta sea su oración. Toda esta semana vamos a entrar al Congreso. Venga tu reino. Vamos a creerle a nuestro Padre y vamos a ver la leche y la miel fluir, entrar a la tierra prometida. Ahí está el reino, hermano, al alcance de su mano. Los violentos lo arrebatan. Los que tienen una fe activa, los que tienen una fe violenta, arrebatan el reino de los cielos. Y yo sé que usted tiene una fe de ese tipo. Así que lo bendigo y declaro que todas las promesas de nuestro Padre se cumplen en su vida y usted cosecha los frutos del reino de Dios. Amén. Pues le mando un abrazo fuerte, que Dios le bendiga. Les espero el viernes. Viernes a las 7 arrancamos con el opening y vamos a sentarnos como María, hermana de Lázaro, a recibir aquello que nunca nadie nos podrá quitar. Amén. Dios les bendiga y buenas noches a todos. Bendiciones.